de regreso con su programa Sin Límites, a través de Musavisión, Canal 10, y también de la 104.9, cubriendo todo el Cibao Central. Nuestro invitado a la silla caliente comparece el licenciado Ángel Locual. Bienvenido a su pueblo, ¿cómo se siente? ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo le ha ido? Bien. Bien. Viendo caer un poquito de lluvia hoy. Sí, debido a una vaguada que está incidiendo en gran parte del territorio nacional, debido a eso. Bueno, de entrada vamos a analizar con relación a la encuesta Gallup del periódico que publicó esta semana, la semana pasada, donde señala de que el presidente Danilo Medina, a pesar de que la Constitución de la República prohíbe que se reelija, le da un porcentaje de un 80% de la simpatía del pueblo dominicano, y un 65% de la población quiere que la Constitución de la República sea modificada para que Danilo continúe ahí al frente del Poder Ejecutivo. Nada, con relación a la encuesta. Ah, ¿qué quieres que haga? No, con relación a lo que dice la población, el 65%, de que esté de acuerdo con que sea modificada la Constitución para que Danilo se reelija. Mira, una cosa es la aprobación al mandato, otra cosa es el liderazgo, otra cosa es la popularidad como candidato. Son cosas distintas que a veces los que realizan medición social confunden. El presidente Danilo Medina tiene una alta aprobación. ¿Por qué tiene una alta aprobación? Tiene una alta aprobación porque no ha sido un presidente conflictivo, es un presidente que se ha montado en la ola del momento y ha ido de acuerdo a cómo va la opinión pública. Sí. Solamente una medida ha tomado el presidente Medina que es contraria a la opinión pública. ¿Cuál? Que fue la de Loma Miranda, y esa fue una medida posterior a la toma de la muestra de la encuesta. Sí, no se midió. No se midió. En consecuencia, una cosa distinta es que el presidente tenga una buena aprobación y otra cosa es que la gente lo quiera otra vez de candidato. El día en que el presidente Medina diga que va de candidato, entonces vienen los contradictores incluso dentro de su propio partido que quieren la candidatura. Entonces eso es un escenario totalmente diferente que tú no puedes medir hasta que el escenario se presente, porque tú no sabes cómo van a reaccionar ni siquiera sus propios partidarios. De manera que es una ligereza impropia de la ciencia comparar una cosa con la otra. ¿Pero está usted de acuerdo con que sea modificada? ¿Usted estaría en ese grupo del 75% de la población para que el presidente Danilo Medina se pueda reelegir? Mira, yo creo que la Constitución no es un relajo para modificarla cada 4 años. Es que las constituciones son las cartas normativas de las naciones, son los pactos políticos de las naciones que deben tener continuidad en el tiempo. Aquí hemos tenido 37 constituciones, una locura. La constitución que más tiempo permaneció vigente fue la de Balaguer de 1966, que estuvo hasta el 2010. Y la modificó como quiera. Pero nada más fue una modificación, no una constitución nueva y fruto de una crisis. Sí. Ahora no tenemos ninguna crisis. No hay ninguna crisis. Crisis produjo la modificación del 2002. En consecuencia, eso de andar modificando la constitución, nada más a lo loco se le ocurre eso. Yo creo que el presidente Medina va a terminar, yo no soy profeta, puede terminar con una buena valoración, y eso sí, termina con una buena valoración, es indiscutido que será un candidato muy fuerte para la elección del 2020. Pero el día que Danilo diga que quiere la repostulación, ese mismo día déjate en 80%, ya, al otro día. Sí. Lo que llama poderosamente la atención de la encuesta de la Gallup es que al presidente Danilo Medina le da un 80% de la simpatía del pueblo dominicano. Sin embargo, veo ahí algunos datos que son contradictorios. Un ejemplo, el 62% de la población dice que no está de acuerdo con la política económica que viene aplicando el gobierno de Danilo Medina. El 64% de la población señala también de que la inseguridad se ha incrementado en este gobierno. Entonces son datos contradictorios con el porcentaje que tiene simpatía. Porque una cosa es que el presidente Danilo Medina nos parezca bien como individuo que ejerce el Estado, no afecta a nadie, tiene un carácter humilde, ha ido manejando una crisis que encontró por un déficit fiscal alto, pero el déficit fiscal fue para su elección. Entonces le imputan el cargo del déficit a Leonel, pero el beneficio del déficit quien lo recibió fue el presidente Medina. Pero por esos manejos que se dan en las ciencias sociales y sobre todo en la política, paga la factura Leonel, la cobra Danilo, y entonces Danilo tiene una buena popularidad. Danilo tiene una personalidad tranquila, ecuánime. Entonces Danilo no te genera pasiones en contra.
Y entonces es consecuencia de que tenga el 80%. Eso no quiere decir que la gente está pero contenta. Pero recuerde, hay un dato importante, y es que esa muestra de la GALO se tomó después de la aplicación del reglamento de la ley de naturalización, que hay mucha gente que está en contra prácticamente. Sí, pero eso no incide en su popularidad. No, porque ahí ese reglamento viene a consecuencia de una decisión del Tribunal Constitucional que Danilo respetó. Los presidentes tienen que respetar las decisiones de las Cortes. La alta Corte Constitucional nuestra dictaminó algo, Danilo lo cumplió. Para cumplirlo tenía que buscar una salida de carácter político, porque la realidad de la vida se administra con decisiones de carácter político. Y él tomó una decisión de carácter político-administrativa emitiendo un decreto para regular el problema de unas personas que resultaron afectadas por la decisión de la Corte. Yo no creo que haya mucha gente en contra de eso. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que se le ponga ya punto final a la permanente indecisión en relación con las medidas que tienen que ver con los haitianos. Entonces Danilo tomó una medida. Yo comparto la medida del presidente. ¿Es positiva ese tipo de medida? Mira, había que tomar una, ninguna complacía a todos. Aunque en consecuencia, dicen que no, que Danilo lo que es, está apoyando al pueblo haitiano, y ahora es que están llegando haitianos a la República Dominicana después de eso. Eso es por otra cosa. Eso es porque no han cerrado la frontera, que ha debido estar mejor guardada. Entonces son cosas que se parecen, pero no son la misma. Una cosa es dictar un reglamento en virtud del cual los haitianos tienen un plazo, determinados haitianos, para regularizarse. Yo creo que eso había que hacerlo, no podíamos seguir con eso en el limbo. Y otra cosa es que el CEFRON y todos los organismos que tienen que controlar la frontera no la estén controlando como debe ser. ¿Eso qué tiene que ver con que la Pedro Clisante de Sosúa esté lleno de haitianas prostitutas? Eso no tiene nada que ver. No. Eso no es presidente. Esos son los que están aquí, que son unos sinvergüenzas y que no aplican la ley. Vamos a hablar de ese tema. Entonces, del caso no hay que echarle. Tengo un tema con relación no hay que echarle a los presidentes todas las culpas, porque las otras autoridades también tienen que actuar. En consecuencia, yo creo que sí, que el presidente ojalá termine con una buena aprobación. Así deberían terminar todos los presidentes. Eso no tiene nada que ver con reelección. Y hablando de eso también, de la misma encuesta GALO, veo ahí que el presidente Leonel Fernández, a pesar de que tiene un 22% como tasa de rechazo, es otro disparate. Señala espérate, es otro disparate. No, pero espérate, porque casi nunca hablamos de eso. Sí. Eso es otro disparate. ¿Por qué un disparate? Porque aquí hay gente hablando de encuestas y nunca ha estudiado ciencias sociales, no sabe nada de encuestas. Aquí todo el mundo es todólogo. Aquí todo el mundo. Acevedo fue que hizo esa mira, encuesta. Aquí no espérate, que yo no estoy hablando de Acevedo. Oye, aquí todo el mundo es licenciado en ciencias ocultas. No es verdad. Claro. Licenciado, pero no han ido a ninguna universidad nunca. Aquí todo el mundo es comunicador, pero no tienen ningún programa, no trabajan en ningún periódico, ni estudiaron ciencias sociales. Andan ahí prensa, Oye, en este país todo el mundo tiene un título. Poeta no ha escrito nunca una poesía. El escritor, ¿cuándo publicó un libro? Es decir, es un país de gente que se vive inventando títulos. Entonces, mira, no existe ningún político sin tasa de rechazo. Tasa de rechazo es el porcentaje de la población que dice que no votaría por ti nunca en ninguna circunstancia. Eso no es tasa de rechazo. Eso es tasa de rechazo. Pero te voy a decir, no existe un solo político en el mundo que no tenga tasa de rechazo. El único político que no tiene tasa de rechazo es el que no sirve para nada. Es el único. El único político que no tiene tasa de rechazo es al que nadie considera para bien, ni para mal. El que está en el aire, cualquiera, el insustancial, sí. Cualquiera, pero desde que tú tomas postura, tú tienes gente a favor y gente en contra. Los dos políticos dominicanos con la mayor alta tasa de rechazo de la historia, ¿tú sabes cuáles son? ¿Cuál? O los tres. Sí. Balaguer, Peña Gómez y Juan Bosch. Son los tres políticos. Pero ya desaparecieron del escenario. Ahora no, pero espérate, fueron los líderes durante 40 años y eran los hombres que tenían la más alta tasa de rechazo. Peña Gómez era un hombre que la mitad de la población se mataba por él y la mitad se mataba en contra. Balaguer también. Bosch llegó a tener tasas de rechazo de 60 y 70%. ¿Y quién niega la condición de prócer de Bosch? Nadie. Pero la tasa de rechazo te viene porque son los que ejercen el liderazgo y al ejercer el liderazgo benefician y atacan intereses. 22% para un hombre que ha sido presidente 12 años. Coño, eso no es nada. Nada. Pero la de Hipólito supera, la tasa de Hipólito supera. Pero espérate, vamos al paso. Porque Leonel fue presidente 3 periodos y nunca
tuvo una crisis como la crisis que tuvo el presidente Mejía en el 3 y no terminó en un partido escindido como ha terminado el presidente Mejía ahora. Entonces, Leonel es presidente de un partido, presidente 12 años de la República, que no tiene en su récord una crisis y no ha salido desnudo a la calle ni ha hecho un disparate. En consecuencia, 22% es absolutamente nada, porque con 22% tiene 78% de posibilidades de ser presidente. Porque si hay 22 que te dicen que nunca votarían por él, hay 78 que dicen que sí. O sea, volver a retroceso entonces. No, yo te estoy analizando la cifra. Porque si usted analiza esa forma, no es que esa es la... Oye, de que Leonel tiene posibilidad de volver. Cuando aquí nadie había leído una encuesta, yo estudié economía, que era la única carrera donde se estudiaban encuestas. Nada más se estudiaban encuestas en economía y en sociología. Los otros, ninguna profesión estudiaba encuestas. Cuando yo terminé esa carrera, me fui a estudiar ciencias políticas y me gradué notable sobresaliente en el manejo de encuestas. Entonces yo debo saber un poquito. Pueden estar de acuerdo conmigo, no pueden estar en desacuerdo, es un derecho, pero nadie puede decir que de lo que te estoy hablando yo no me acredité académicamente. Si hay 22%, que es muy bajo, de rechazo, hay 78% que te aprueban. Claro. En consecuencia, un hombre con 78 puede volver a ser presidente cualquier día, porque Balaguer siempre tenía cerca de 50 y fue presidente, y Peña Gómez no fue presidente por 4 logos del PRD. Oiga, eso también, agréguele eso, utilizando los recursos. Tú me tienes que dejar analizar las cosas una por una. Ahora yo te estoy analizando la encuesta. Si vamos al recurso del Estado, entonces terminamos con la encuesta y nos pasamos al otro tema. Porque los recursos del Estado, que hay que controlarlos, de hecho ahora hay una ley muy positiva que entra en vigencia el 9 de febrero venidero, que es la ley del procedimiento administrativo. Ahora hay que empezar, la democracia dominicana tiene que ir hacia el control más eficaz de quien está en el poder, porque los recursos del Estado lo han usado todos, unos más, otros menos. Sí, perdón, vamos a recibir esta llamada. Adelante, buena. Buen día, Hugo. Sí. Hugo. Oye, al lado de Nuevo Yorrán, sí, los haitianos han acabado con esos árboles que están ahí. Lo están contando con motosierra. Y luego lo hacen caibón a la orilla del río que está ahí. Ok. Del puente de Muñoz. Y es una humareda que hay de noche ahí, mira, que no se ve nada. ¿Eso en dónde? ¿En dónde? Fue aquí en... Es al lado de Nuevo Yorrán. Sé que Playa Dorada. Ah. Donde los haitianos están acabando ahí, que aprovecho que usted está hablando de los Mira, haitianos. la cultura haitiana, que en algunas áreas es una cultura muy buena, es una cultura en la materia forestal de depredación. Haití y República Dominicana compartían el mismo medio ambiente y Haití es la zona más devastada del continente americano y una de las más devastadas del mundo. Sí, es una zona absolutamente erosionada donde no hay posibilidad a corto plazo de desarrollar ningún cultivo. Nosotros hemos logrado del 66 para acá, eso se le debe a Balaguer, una cultura forestal que nos ha colocado entre las naciones más verdes de América. Solamente Colombia, Costa Rica y Brasil son más verdes o igualmente verdes que República Dominicana. En consecuencia, eso hay que pararlo. Sí. Aquí se metía preso, coño, en el único lugar que se metía preso a los ricos, por el único delito que metían preso a los ricos, era por eso. A don Manuel Arsenio Ureña lo bajaron amarrado de la loma. Cuando había una gente con pantalones para entonces, hasta los ricos dominicanos van presos por depredar, y entonces los haitianos pueden cortar lo que les dé la gana. Le dé la gana y nadie lo mete preso. Eso no puede ser. Que a propósito de eso, Loma Miranda, el presidente Danilo Medina, después que el Congreso había aprobado con rapidez convertirle en ley Loma Miranda para que se convirtiera en Parque Nacional, el presidente Danilo Medina, a pesar de que trató el tema en la reunión del comité político del PLD y lo apoyaron, en su gran mayoría los compañeros del comité político, decidió observar la ley que creaba Parque Nacional a Loma Miranda, alegando de que supuestamente lo que aprobaron los senadores y los diputados violaban varios artículos de la Constitución. ¿Es cierto eso o no? Mira, ahí hay detalles de carácter técnico-jurídico que le dan la razón al presidente.
pero la decisión de que Loma Miranda sea parque nacional es una decisión de carácter político. El presidente pudo haberlo hecho por decreto, porque los parques no requieren una ley. Okay. La zona de uso restringido se puede hacer por decreto. Ahora, una cosa es declarar parque nacional o no una zona, y otra cosa distinta es autorizar la explotación. Loma Miranda no tiene explotación autorizada. Para Loma Miranda ejercer los derechos de concesión que le vienen de su contrato, necesita permiso del Ministerio de Medio Ambiente, es decir, del gobierno. Hasta hoy el gobierno se lo ha negado, porque la tecnología presentada para la explotación es muy nociva al medio ambiente. Y el medio ambiente es un patrimonio nuestro y de nuestros hijos que debemos cuidar. Pero la pregunta mía va en el sentido de, en la misiva que mandó el presidente Danilo Medina al Congreso, deja entrever que los señores diputados y los senadores prácticamente no leen prácticamente lo que le manda, ni tampoco muchos de ellos saben de derecho, porque en la misiva que manda Danilo Medina, devolviendo las observaciones, la ley que crea Loma Miranda Parque Nacional, deja entrever de que estos señores han estado convirtiendo en ley leyes que son violatorias a la Constitución de la República. Luego la llamada. Adelante. Buenas. Sí, buenos días, Hugo. Sí. Buenos días, licenciado Locua. ¿Cómo te va? ¿Esto qué le hablo? ¿Qué le hablo? Quiero hacer una pregunta a usted, licenciado Locua. Sí, dime. ¿Cómo se explica que tenemos un presidente que no ha resuelto los apagones, el alto costo de la vida, la delincuencia, etcétera, etcétera? Que lo único que ha hecho, que ha construido muchas escuelas, cosas que Balaguer lo hizo, y tengo una puntuación tan alta. Mira, buenos días. Eso se debe a que el sistema político se basa. El sistema político moderno y el control al poder ejecutivo moderno ya no se da como la tradición jurídica nos enseñó. A nosotros nos crearon una cultura jurídica en la que nos decían que hay contrapeso de poderes, que el poder judicial y el poder legislativo contrapesan al poder ejecutivo. Eso no es así en las democracias modernas. Perdón, Ángel. No, Tengo aquí a la licenciada Yolanda Altile, que quiere hacer una pregunta. Adelante. ¿Vamos a contestar aquella? Sí, adelante. Buena. Profesora, adelante. Hello. Hola. Aló. Sí, adelante, sí. Quiero preguntarle al licenciado López. Yo... No, Dígame. no se oye. Pregunte. Bueno, vuelve y llame, doña Yolanda, por Luego favor. llamo. Mira, para contestar al amigo que llamó antes. En la democracia moderna, el control al poder ejecutivo lo ejercen los partidos políticos. Los órganos de control en la democracia moderna son los partidos políticos. Le hace gobierno, le hace oposición. Cuando tú tienes, por ejemplo, un régimen parlamentario, en el Parlamento, el jefe del Ejecutivo tiene que rendir cuentas semanalmente. En la República Dominicana, que tenemos un régimen de carácter presidencial, básicamente es a través de la prensa que la oposición ejerce el control y en parte a través del Congreso. En este momento, el partido opositor con posibilidad de hacer ese papel es el PRD y está dividido, entonces no hace oposición política en el Congreso. La opinión pública que puede generar el PRD y que los medios guardan al PRD no se ha usado durante 2 años para controlar al gobierno, sino para matarse entre ellos. Sí. En consecuencia, el presidente tiene una alta popularidad porque no confronta a nadie hasta la fecha y porque nadie lo ataca. Nadie lo ataca porque no hay oposición. Ha sido como Salomón. La siguiente llamada, buena. Adelante. La profesora llamaba que el libro que usted hablaba, que ella necesita un libro de eso, ¿dónde lo puede conseguir? En Centro Cuesta del Libro, que aquí no hay librerías. ¿En Santiago? En Santiago. Aquí al único que yo se lo entregaría es a Ripoll, porque es la única librería que paga. Pero ya le interesa, porque ya da esa no, materia. Pero encantado. El derecho electoral en UTESA y necesita un libro de eso. Mira, en UTESA yo creo que hay. ¿Aquí?